Voy a, voy a arrancar primero con los agradecimientos, porque la verdad tuve la suerte de conocer dos personas divinas del centro de graduados, que son Silvina y Samantha. Si no hubiese sido por ellas, la verdad que esto no lo hubiese podido hacer. Son personas que están no solo muy capacitadas, sino que también que tienen una paciencia enorme, así que les agradezco enormemente por todo eso y por darme la posibilidad de estar en este momento dándoles este taller. También a los que quiero agradecerles de corazón es al matrimonio Hayton, a Natalia y a Casiano, que la verdad que además de honrarme con su amistad, estuvieron amorosamente insistiéndome para que diera este taller, así que bueno, gracias a ellos también estoy. Y todo lo que hoy les pueda aportar en esta charla, que va a durar poco, no más de una hora, es gracias no solo al estudio, sino sobre todo al conocimiento sobre la casuística que me han podido dar todos mis compañeros de la Fiscalía de Delitos Sexuales en la que trabajo a diario. Así que mil gracias a ellos, porque cada palabra que diga va a estar vinculada con todo lo que ellos me han aportado a lo largo de estos 2 años que estamos juntos. Bueno, les comento, vamos a ver los delitos contra la integridad sexual. No todos, solamente los que están previstos en el artículo 119, porque antes quiero hacerles referencias a algunas cuestiones que son muy importantes vinculadas con esos delitos. Por lo tanto, vamos a ver un poco el tema de la prescripción, de la acción penal, vamos a ver el tema del impulso de la acción penal en el proceso, quienes están habilitados a impulsarlo, y luego los delitos contra la integridad sexual, que tienen que ver con abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal. Sí voy a apagar todos los comentarios. Espero que me estén escuchando bien. Una solicitud para estar en vivo. A ver, perdón, bueno, voy a apagar los comentarios porque los voy a encender cuando ya... Genial. Tiene un poco de delay el tema. Bueno, los voy a encender los comentarios a medida que vaya avanzando en los distintos temas, así puedo ir contestando algunas cosas, porque si no nos va a dar mucho el tiempo. Pero esa es básicamente la forma en que vamos a estar trabajando en este taller. Espero que les sea de utilidad. Así que apago los comentarios, desactivar. Y otra cosa que vamos a hacer es que les voy a ir mostrando un PowerPoint, así que voy a dar vuelta la imagen, ya me van a dejar de ver a mí seguramente, y van a empezar a ver la pantalla de la computadora. Recién a partir de ayer tengo Instagram, así que todo esto es nuevo para mí, pero vamos a aplicar los conocimientos que ya tenemos de otras redes. Bien, ahí está el PowerPoint que les quiero ir mostrando para que nos vaya sirviendo de guía. Bien, lo primero que vamos a ver tiene que ver con la extinción de la acción penal por prescripción. Acá no se angustien si no llegan a ver completo todos los párrafos que componen esta presentación, porque se los puedo enviar. Quienes estén interesados me pueden escribir a todo en minúscula y de corrido, alejandra.capot@derecho.uva.ar. ¿Sí? A esa dirección de correo me pueden mandar una solicitud y les estoy enviando
el PowerPoint que en este momento los estoy exhibiendo. En relación a la extinción de la adicción penal, ¿por qué es importante que veamos este tema? Porque depende el momento en que haya ocurrido el hecho, va a ser distinto el modo de contar el plazo para la prescripción. Recordemos que la prescripción, en el caso de los delitos, es que por el transcurso del tiempo se extingue la posibilidad del Estado en realizar una persecución penal, ¿sí? En el año 1984, que estaba vigente el Código Penal con la ley 11.179, solamente estaba contemplado que la prescripción para todos los delitos, incluyendo los delitos de abuso sexual, comenzaba a correr el plazo de prescripción desde el día en que se cometió el delito, ¿sí? O si fuese un delito continuado, en el momento en que cesó de cometerse el delito continuado. ¿Qué pasa? No sé si ustedes recordarán a un diseñador, Roberto Piazza, que hizo público una situación personal donde había tenido abusos sexuales de chico e impulsó, junto a algunos legisladores, por supuesto, una reforma que se materializó en la ley 26.705. Esa se llamó la ley Piazza y modificó el artículo 63 del Código Penal la ley es desde el 5 de octubre del 2011. En esta ley, que modificó el artículo 63, lo que se establecía es que cuando los delitos contra la integridad sexual, que están enumerados en ese artículo, eran realizados contra personas menores de 18 años, la prescripción comenzaría a correr desde el momento en que la víctima cumpla la mayoría de edad, aunque el delito haya cesado cuando era chico. ¿Qué implicaba esto? Que un chico, una nena de 8 años de edad que haya sufrido un abuso sexual, recién cuando cumpliese 18, o sea 10 años después, se va a comenzar a contar el plazo de prescripción de ese delito que ya había pasado hacía 10 años, ¿sí? También se introdujo como modificación que en caso de que ocurriese la muerte en la ejecución del delito de abuso sexual, se comenzaría a contar la prescripción cuando la víctima, ya fallecida, hubiese cumplido los 18 años. Esta ley Piazza fue derogada el 9 de noviembre del 2015 por la ley 27.206, que eliminó directamente esos párrafos del artículo 63 e introdujo en el artículo 67, que habla de la suspensión del plazo, la siguiente cuestión, que cuando se trata de delitos contra la integridad sexual, como así delitos vinculados a la trata de personas, se suspende la prescripción hasta que la víctima, siendo mayor de edad, ratifique la denuncia que oportunamente habían hecho sus padres, tutores o representantes legales y pueda realizar la denuncia. Acá tenemos una diferencia bastante importante con la ley Piazza, porque la ley Piazza decía, el cómputo de la prescripción va a comenzar cuando el niño víctima cumpla los 18. Esta nueva disposición que rige desde el 2015 dice que no solamente es necesario que la víctima menor ya haya cumplido 18 años, sino que también se le suma el hecho de que haga la denuncia o ratifique la ya hecha. Con lo cual, después de los 18 puede ratificarla teniendo 20 años, 30 años, 40 años y recién a partir de ese momento se va a comenzar a contar el curso de la prescripción. ¿Por qué es importante
estos artículos y tener en cuenta los tiempos en que fueron sancionados? Porque cualquier hecho anterior al 5 de octubre del 2011, el cómputo de la prescripción comienza desde el momento del hecho. Los hechos posteriores al 5 de octubre del 2011 y hasta noviembre del 2015 van a comenzar a computarse desde que la víctima cumpla los 18 años. Y desde 2015, desde el 9 de noviembre de 2015 a esta parte, se van a comenzar a computar cuando la víctima, siendo mayor, realice la denuncia, o sea, desde la propia fecha de la denuncia. Esto trajo aparejado además que hubo varias denuncias de hechos cometidos con anterioridad al 5 de octubre del 2011 y al 9 de noviembre de 2015, o sea, anteriores a la ley Piazza y anteriores a la ley actual de suspensión de la prescripción. En esos casos hay un fallo muy interesante que después al que le importe el nombre o tenerlo se lo voy a pasar, donde los jueces por mayoría, o sea, 2 votos de la Cámara Nacional de Casación Penal, dijeron que la acción penal estaba prescripta. Se trataba de hechos cometidos en el año 94 y la resolución a la que les menciono es del año 2018. Pero el que votaba en disidencia decía que, como los actos realizados son contra menores, y la Argentina suscribió en el año 1990 la Convención sobre Derechos del Niño, no podíamos estar solamente a la irretroactividad de la ley penal como garantía que surge del principio de legalidad, sino que también teníamos que tener presente lo que la Argentina había suscrito mediante esa convención. ¿Por qué? Porque la Convención del Derecho del Niño establece en el artículo 19 que los Estados partes van a adoptar todas las medidas tendientes a proteger y a realizar una intervención judicial efectiva ante cualquier acto abusivo, incluso los hechos de abuso sexual que se cometan contra menores. A esto también le dijeron que las convenciones internacionales de derechos humanos velaban porque no sea retroactiva la aplicación de la ley penal más grave. En este caso que les comento, la mayoría optó por priorizar el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, pero hay un voto en disidencia y con lo cual la discusión está actualmente vigente. Otro tema importante que tenemos que ver, o por lo menos que yo les voy a mostrar ahora, antes de ver los delitos en particular, es el ejercicio de la acción penal. ¿Sí? Ahí espero que lo estén viendo bien. ¿Qué implica esto? En los delitos contra la integridad sexual, la acción penal, conforme al artículo 72 del Código Penal, son acciones dependientes de instancia privada. Les voy a poner la cámara para mi lado, así me pueden ver. Bueno. Ahí. Son acciones dependientes de instancia privada. ¿Qué significa esto? Que cuando ahí quiero ponerlo, ahí está. Bien. Significa que para que el Estado pueda investigar la comisión de un delito, es necesario que el damnificado por el delito o algún representante legal impulse la acción penal, habilite a que se investigue el delito. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas
denuncian hechos delictivos, tales como los abusos contra la integridad sexual, pero como se trata de un delito que afecta tanto la intimidad, el legislador optó por darle a quien se encuentra afectado por ese delito la posibilidad de que elija si quiere una investigación penal o no, porque también hay una exposición muy grande en una investigación penal para la víctima y para sus allegados, ¿no? Es hacer saber por ahí cuestiones que no tienen ganas de que se ventilen. ¿Qué pasa con el artículo 72? El artículo 72 dice: los delitos contra la integridad sexual son de instancia privada. O sea, el fiscal en la provincia de Buenos Aires, el juez nacional en lo criminal y correccional de instrucción de Capital Federal de la ciudad, no va a poder investigar estos delitos si la víctima, siendo mayor, no los habilita. Eso está bien claro. Ahora, si se produce la muerte de la víctima en la ejecución de la conducta contra la integridad sexual, o si se produce una lesión gravísima, es decir, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, en ese caso, ahí se actúa de oficio. Otro supuesto en el cual también se puede actuar de oficio, se debe actuar de oficio, conforme la ley del 99, es en los casos en que las víctimas sean menores de edad, pero que no tengan padres, que no tengan tutores, que no tengan guardadores, o que el hecho sea cometido por alguno de ellos, y siempre y cuando entienda el fiscal o el investigador, el operador judicial al que le corresponda llevar adelante el proceso, que hay graves intereses contrapuestos entre el menor y el mayor que lo representa. Eso llevaba a que tanto los fiscales como los jueces tengan que justificar en cada uno de los procesos donde no tenían instada la acción penal y tenían un menor víctima. Tenían que justificar por qué estaban llevando adelante un proceso penal de oficio. El 25 de octubre del 2018 se sanciona la ley 27.455 que modifica justamente este parámetro. Con esta nueva disposición del artículo 72 se cumple con el requisito general de que todos los delitos contra la integridad sexual son dependientes de instancia privada. Es decir, yo siendo mayor, llego a ser víctima de un delito contra la integridad sexual, le tengo que decir: señor fiscal, quiero que esto lo investigue. Impulso la acción penal. Luego el fiscal se encarga de seguir la investigación. Pero en el caso de los menores, ya directamente se actúa de oficio. Y acá tenemos la misma salvedad que cuando les expliqué el tema de la prescripción. ¿Por qué? Porque cuando la víctima es menor de 18 años, se va a impulsar de oficio, siempre y cuando sean delitos cometidos con posterioridad al 25 de octubre de 2018. ¿Sí? O sea, no hace 2 años. Los delitos anteriores a esa fecha necesitamos que la víctima o el representante legal le diga al fiscal: sí, señor fiscal, voy a investigar. Bien, algunas consideraciones previas vamos a hacer ahora, perdón la desprolijidad, consideraciones previas en relación a los delitos contra la integridad sexual. Vamos a hablar un poquito de el bien jurídico que se ve afectado en estos delitos. Y acá es importante señalar lo siguiente. Me gusta hablar del bien jurídico afectado, porque entiendo, siguiendo esto la línea de Zaffaroni, Alagia y Slokar, que el derecho penal no protege los bienes jurídicos, que solamente se va a activar el derecho penal cuando el bien jurídico se vea afectado, ¿sí?
mediante el derecho penal en un homicidio no resucitamos al muerto, en un abuso sexual no devolvemos la integridad sexual a la víctima, ¿sí? Solamente vamos a intervenir y a realizar una investigación y en todo caso dictar una sentencia cuando ese bien jurídico se vea afectado. En este caso el bien jurídico es la integridad sexual, que tiene que ver con la libertad de elección de la persona, la libertad de elegir con quién realizo un acto sexual. Esa es el principal bien jurídico que se ve afectado y sobre todo en las disposiciones, en los tipos penales que surgen del artículo 119. Bien, ¿cuál es la acción típica? La acción típica, sobre todo de los delitos contra la integridad sexual, del abuso sexual simple, se trata de abusar. O sea, el de tener contacto físico con las partes pudendas de la víctima. ¿Sí? Es importante esto, del contacto físico, porque si bien el artículo del 119 nos va a hablar de el que abusar sexualmente de otra persona, aplicando una terminología bastante amplia, hay unanimidad en la doctrina de que se debe realizar, se está refiriendo al abuso como un contacto físico en las partes pudendas de la víctima o del victimario. El tipo subjetivo que demandan los delitos contra la integridad sexual, todos, es el dolo. O sea que se trata de una figura dolosa. El sujeto activo debe conocer que está abusando de la sexualidad de otro y querer realizar esa conducta. Y acá hay una cuestión importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque para algunos autores, y son la minoría, además de que dentro del tipo subjetivo se encuentra el dolo de querer abusar, también es necesario un elemento subjetivo distinto del dolo que tiene que ver con una especie de ultraintención que no está establecido en el artículo, pero que denominaron como ánimo lúbrico o ánimo libidinoso. ¿Esto qué implica? Que además de que el autor quiera abusar y realizar la conducta abusiva contra la víctima, estos autores demandan que además haya una intención por parte del autor de generarle placer, de que el victimario, en este caso, de que el abusador tenga una situación placentera, libidinosa con la conducta. Esto llevaría a que en muchos casos queden atípicos. Les voy a dar un ejemplo de un caso que tuvimos hace ya algunos años en la Fiscalía. En su lugar de trabajo, 4 compañeros agarraron por la fuerza a un 5º compañero y le bajaron los pantalones. Todos estos lo iban sosteniendo a modo de chiste, de gracia, y uno de ellos, porque solamente una persona lo puede llevar a cabo, le introdujo un consolador en el ano. Ninguno de ellos le generó un placer de índole sexual realizar esa conducta con su compañero. Todos dijeron, era un chiste, era un chiste, era un chiste. Pero a la víctima no le pareció ningún chiste, no solo a la víctima, sino también que llevaron a cabo el abuso sexual como
objetivamente lo describe la figura típica. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Que el requisito de un ánimo lúbrico o un ánimo libidinoso como elemento subjetivo distinto del dolo de abusar, en que además de abusar, el autor genere placer con ese abuso, es un exceso que no contempla la norma. Hay una doctrina que esta teoría subjetivista de querer un ánimo libidinoso la sigue sosteniendo, la mayoría, y siguiendo a un padre en este caso, no. Ahora también vamos a hacer un señalamiento sobre la autoría. También con el ejemplo que les di antes, ¿qué pasa? Algunos autores sostienen que los delitos sexuales son delitos de propia mano. Esto significa que, en líneas generales, ¿no?, que solamente puede ser autor quien realiza la acción. Por ejemplo, si hay una penetración, como en el ejemplo que les puse antes, solamente es autor de ese delito quien le puso el consolador en el ano al compañero. Los otros tres que lo estaban sosteniendo por la fuerza para que no se moviera, no podrían ser coautores de según esta teoría. ¿Por qué? Porque la teoría que afirma que se trata de un delito de propia mano deja fuera la coautoría y la autoría mediata. Y ahí tenemos otro ejemplo más, también de un caso que tuvimos en la Fiscalía. El señor padre de varios chicos hizo que dos de ellos, uno de 8 años y otro de 10 años, se succionaran el pene mutuamente. Son chicos menores de 13 años, que ahora vamos a ver que en los supuestos de los abusos sexuales, la edad de la víctima, y sobre todo si se trata de menores de 13, no es relevante el consentimiento. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero sí lo que le quiero mostrar es que el autor, o sea, quien los obliga a realizar ese comportamiento, sea con consentimiento de los niños o no, no los tocó. No hizo absolutamente nada. Sí tenía el dominio del hecho porque los estaba obligando a realizar esa conducta, y son los niños los que mutuamente se producen accesos carnales. Si nosotros nos quedásemos con la teoría de que se trata de un delito de propia mano, el adulto responsable, dominador de esa situación, no tendría ningún tipo de responsabilidad, no sería el autor. Para Bonpadre y para muchos otros autores, no resulta válida la teoría de que se trata de un delito de propia mano, sino que se trata de un delito donde cualquiera puede ser autor y que incluso cabe la coautoría y la autoría mediata, como en el caso que les estaba refiriendo, de los niños. O sea, autor va a ser el padre que los sometió a esos comportamientos de índole sexual a los dos menores de 8 y 10 años. Y cada uno de ellos es instrumento del padre en la ejecución de la conducta abusiva contra el hermano. ¿Sí? Bien. Volvamos al PowerPoint. Comencemos con el abuso sexual simple. Bueno, está contemplado en el artículo 119, primer párrafo del Código Penal.
que establece una pena de 6 meses a 4 años al que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuere menor de 13 o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Este es el primer párrafo de los varios, más de 5, que tiene este artículo. ¿Cuál es la acción típica? La que vimos ya como alineamiento general, la de abusar. En este caso de los delitos de abuso sexual simple, se llega a determinar, desde lo dogmático, ¿no?, cuáles son las acciones típicas al ver los otros dos párrafos que le siguen al primero, o sea, el párrafo segundo y el párrafo tercero del 119, que habla de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y delitos de abuso sexual con acceso carnal. Entonces, quedan como resabio para constituir el abuso sexual simple los tocamientos, por ejemplo, de las partes pudendas, ¿sí?, como el pecho, la vagina, el ano o el pene. Cuando hay tocamientos, sean estos por arriba o por abajo de la ropa, sin introducción de ningún elemento, ninguna de las partes mencionadas, ahí va a haber un abuso sexual simple. Y acá hay que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque el artículo habla de personas que son menores de 13 años y los que son mayores de 13 años. Si la víctima es menor de 13 años, no se requiere, mejor dicho, no le es relevante el consentimiento que haya prestado en la realización del acto sexual. ¿Por qué viene esto? Porque es una presunción iure de iure. O sea, ya el legislador entendió que los menores de 13 años no tienen la capacidad para poder consentir libremente esos actos por una cuestión de edad, porque entienden que falta el desarrollo de sus facultades intelectuales o volitivas para consentir libremente ese comportamiento, ¿sí? Una vez que tengamos víctimas de 13 años en adelante, sean todavía menores o sean ya mayores de 18 años, se necesitan los medios comisivos que vamos a ver ahora. Los medios comisivos son violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La violencia, más allá de que la mayoría entienda el término, se trata de la fuerza física que se aplica en la víctima para que ceda y permita la realización del acto sexual, en este caso del abuso sexual. Dentro de la violencia física vamos a incluir la utilización de medios hipnóticos y narcóticos, no porque, en realidad es porque lo dice puntualmente el artículo 78 del Código Penal, que ya lo incorpora como violencia. Acá estamos hablando de lo que se llama vis absoluta. En las amenazas nos estamos refiriendo ya a una violencia moral, una intimidación, lo que se suele denominar vis compulsiva. Aquello que en la víctima genere un temor de que se produzca el mal anunciado. Y esto sí es relevante. La amenaza tiene que producir un efecto en la víctima que es justamente el temor a que se lleve a cabo la circunstancia amenazante. O sea que, si tenemos una víctima que ya tiene 13 años cumplidos o es aún mayor, necesitamos que el hecho de abuso sexual sea con violencia o con amenazas, como las acabamos de ver,
o con un abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. El abuso coactivo o intimidatorio, es un medio comisivo que fue incorporado por la ley 25.087 en el año 99. Esta ley es muy importante para los tipos de los abusos sexuales, los tipos penales. ¿Por qué? Porque es la ley que modificó la razón de ser de los delitos sexuales. Ya no se trataba más de la protección de la honestidad, que estaba más vinculada a la virginidad, al hecho de no haber tenido relaciones sexuales previas a la comisión del acto, sino que las modifica por la afectación a la integridad sexual, que es un término mucho más amplio y permite que no haya ya tantas discusiones a nivel doctrinario y jurídico y de la jurisprudencia en cuanto al alcance del bien jurídico. Bien, este abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o de poder está vinculada con una situación de preeminencia que tiene el autor del comportamiento del abuso sexual en relación a la víctima, ¿sí? Se da generalmente en los órdenes jerárquicos, la policía, una empresa. Ya no es que el autor amenaza, sino que su sola jerarquía por la posición que ocupa en relación a la víctima, ¿no? Ya eso es suficiente amedrentamiento para consentir viciadamente un abuso sexual. Y el último medio comisivo es el aprovechando, es cuando el autor se aprovecha de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente de la acción. Y acá vamos a volver a ver. Bien. Les voy a poner un ejemplo de cuando la víctima no ha podido consentir libremente la acción. Es muy enriquecedor la casuística, ustedes, la mayoría lo deben saber. Pero el tema de estar trabajando tanto tiempo exclusivamente con delitos contra la integridad sexual lleva a tener algunos supuestos que salen de lo común. El caso que le voy a contar es de un chico que ya había cumplido 14 años. Y a los 12 años, 2 años antes, le había hecho saber a su mamá que a él le gustaban los varones. La madre, desde que él tenía 12 años y escuchó que su hijo le decía eso, se puso muy violenta con este chico. Lo insultaba, lo mínimo que le decía era puto de mierda, lo golpeaba, le impedía un montón de conductas sociales, incluso había dejado de ir al colegio. La única persona con la que tenía contacto en la casa era la abuela, que era la mamá de la mamá, una persona muy mayor, con lo cual no tenía mucha influencia sobre esa madre, y el chico estaba realmente muy agobiado por esa situación. El mismo chico contacta a un nadador profesional porque quería aprender a nadar, y este hombre, que además hacía salvataje en alta mar, que hay muy pocos, me dijeron, en el país que hacen ese tipo de trabajos, él fue a entrenar un par de veces, le contó la situación que estaba viviendo y el hombre le dijo, venite a casa, y ahí lo obligó a tener relaciones sexuales. Cuando le digo lo obligó fue porque cuando el chico fue buscado por la policía, lo primero que dijo es, no sé por qué llegué a esta situación. Yo estaba muy mal. Mi mamá me trataba de tal manera, de tal otra, de todo lo que les conté antes. La pericia psicológica nos señaló que este chico estaba en un altísimo estado de vulnerabilidad
y que de ninguna manera pudo consentir libremente esa conducta. Eso es un ejemplo fuera de lo normal, porque no suele darse, pero el aprovechamiento del autor del estado de alta vulnerabilidad de la víctima, un autor de una persona de 50 años y un chico de 14, que no tenía ninguna experiencia sexual además, y que estaba visiblemente afectado por una situación que no podía controlar adentro de la casa, aprovechándose de esa situación, lo abusó. Bien, vamos a ver ahora los agravantes. Vuelvo a dar vuelta el teléfono, perdón, Bien. Los agravantes los agravantes del abuso sexual simple, ¿sí? Si bien los agravantes están previstos, ustedes los van a ver que en el artículo se ven desarrollados primero como que son agravantes del abuso sexual gravemente ultrajante y del abuso sexual con acceso carnal. El último párrafo del artículo 119, por eso es una queja a los legisladores de la redacción un poco defectuosa del artículo, dice que la pena, que para el abuso sexual simple es de 6 meses a 4 años, se va a llevar a un mínimo de 3 años y un máximo de 10 cuando el abuso sexual sea realizado en las siguientes condiciones: que ese abuso produzca un grave daño a la salud, ya sea física o mental de la víctima, que el sujeto activo del abuso sexual sea el padre, el abuelo, el hijo o cualquiera que sea afín en línea recta, un hermano. Todos esos presentan un agravamiento. En realidad el legislador se basa en esta cuestión incestuosa que se daría. Por eso la gravedad del comportamiento. Por eso es que se agravan los abusos sexuales simples con estos comportamientos cuando son ejecutados por ascendientes, descendientes o afín en línea recta o incluso un hermano. También por el tutor, el curador, el ministro de un culto reconocido o no. Esto también es relevante. ¿Por qué? Porque hay un montón de cultos en nuestro país que no son reconocidos. Por ejemplo, el umbandismo. Los que practican no sé llamar la religión, pero los que son umbandas, que en realidad tienen muchos ritos vinculados con el tema sexual, no entrarían no entrarían en el supuesto del agravante, ¿no? Si solamente se hubiese contemplado los ministros de un culto reconocido. El encargado de la educación o de la guarda de una persona. Cuando también el hecho fuere cometido por 2 personas o por más de 2 personas, o cuando fuere cometido con armas. En este caso son 2 los agravantes. Una es que lo cometan 2 o más personas, y el otro es que por ahí lo cometen 2 o más personas o solamente una, y utiliza para llevar a cabo el abuso sexual armas. Pueden ser armas de fuego o armas blancas, cuchillos, puntas, lo que fuere. También se agrava el abuso sexual simple cuando el autor pertenece a una fuerza de seguridad o una fuerza policial, y siempre que sea realizada la conducta en ocasión de sus funciones. ¿Qué significa esto? Que no cualquier policía, por ejemplo, puede ser imputado de un abuso sexual simple agravado, ¿sí? Sino que se necesita además que el policía haya estado ejerciendo la función como tal cuando realiza el abuso sexual. Y este último agravante es en relación a las víctimas menores de 18 años que conviven con el agresor sexual. Acá lo que se produce, lo relevante del agravante es
que el autor se aprovecha de la circunstancia de convivencia con la víctima para poder llevar a cabo el abuso sexual. El próximo delito que vamos a ver es el abuso sexual gravemente ultrajante. Este está previsto en el artículo 119, pero en el segundo párrafo. Y implica una pena de prisión o reclusión que va de 4 a 10 años. Acá son todas penas privativas de la libertad, tanto prisión como reclusión. Pero yo acá en el PowerPoint les puse que la escala penal de prisión de 4 a 10 años, porque se entiende que la reclusión está tácitamente derogada por varias disposiciones, por varias resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se entiende por un abuso sexual gravemente ultrajante? El abusar de otra persona realizando actos que sean humillantes o peligrosos o de alto contenido vejatorio. Y ahí en la filmina yo les pongo algunos ejemplos. Tenemos muchos casos donde a veces las víctimas son tan chiquitas, nenas o nenes, sobre todo las nenas, que no están estrogenizadas. ¿Qué significa esto? Que son nenas muy chiquitas y la cavidad vaginal no admite la introducción de un elemento como por ejemplo un pene. Entonces, el autor de la conducta lo que hace es apoyar el pene, y esto sí nos pasa en muchísimos casos, apoya el pene en la vagina de la víctima, pero no produce la penetración, ¿sí? En otros casos se produce un frotamiento en las zonas genitales, en los genitales externos. Esos ya son actos que exceden el abuso sexual simple que estuvimos viendo hasta ahora y no constituyen una penetración como la que demanda el abuso sexual con acceso carnal. Entonces, y sí constituyen actos graves, actos de un contenido, como dice ahí, un contenido vejatorio para la víctima. Por eso tiene una pena mucho más alta que el abuso sexual simple, que va de 4 a 10 años. Las víctimas, igual que en el caso del abuso sexual simple, cuando son menores de 13 años, el consentimiento que hayan prestado para el acto no es válido, ¿sí? Pueden o no haber prestado el consentimiento, que el acto igual constituye un abuso sexual. En la vieja ley, donde se contemplaba bajo el título de delitos contra la honestidad, se preveía una edad menor, era la de 12 años. Con la reforma del 99, el legislador le subió un año más, considerando que faltaba el desarrollo de las facultades intelectuales y de la voluntad de las víctimas que no llegasen a 13 años. Cuando la víctima es mayor, también los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, se necesita cualquiera de los medios comisivos que estuvimos viendo, que vuelvo para atrás para que los puedan volver a ver. Que en la ejecución del abuso sexual gravemente ultrajante haya violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio en relación de dependencia, o aprovechándose de la víctima no haya podido consentir libremente la acción. Y llegamos al abuso sexual con acceso carnal. Está previsto en el tercer párrafo del artículo 119, y ahí ya tenemos introducción de elementos. La introducción del elemento puede ser la introducción del pene en el ano, en la vagina o en la cavidad bucal,
¿sí? Como también la introducción de dedos o cualquier otra parte del cuerpo en la cavidad anal o vaginal, ya ahí no incluye la cavidad bucal, y también la introducción de cualquier otro elemento que no sea parte del cuerpo, un elemento análogo le llamamos nosotros, un elemento que puede ser cualquier cosa que se pueda introducir en el ano o en la vagina. ¿Qué pasaba? Antes de esta última reforma que prevé estos supuestos, el código hablaba de abuso sexual con acceso carnal. Entonces, había supuestos que no estaban contemplados, como por ejemplo la introducción del pene en la boca, ¿sí? Y ahí una parte de la doctrina se inclinaba por decir que cuando haya un abuso sexual compatible con una felatio in ore, se debía estar a un abuso sexual gravemente ultrajante. Y otros, como en el caso de la fiscalía en el que trabajo, se sostenía que había un acceso carnal. Ahora esa discusión está zanjada. ¿Por qué? Porque ya el mismo legislador previó esta circunstancia y aclaró que la introducción del pene en la boca es un abuso sexual con acceso carnal. Esto lleva una pena de 6 a 15 años de prisión, ¿sí? Y los supuestos de las víctimas son las mismas que venimos viendo con el abuso sexual simple y con el abuso sexual gravemente ultrajante. Es decir, que cuando la víctima tiene menos de 13 años, su consentimiento no es válido para que la acción no sea típica, y si es mayor de 13 se necesita cualquiera de los medios comisivos. Ahora vamos a ver los agravantes tanto del abuso sexual gravemente ultrajante como del abuso sexual con acceso carnal. Cuando les hablo de acceso carnal, les hablo también del acceso con cualquier otro elemento que sea compatible con una introducción de algún elemento compatible con la introducción de un pene. Estos supuestos que agravan estos dos comportamientos, el abuso sexual gravemente ultrajante, el abuso sexual con acceso carnal, son cuando en la víctima se produce un grave daño en la salud, ya sea física o mental. Este agravante también vale para los abusos sexuales simples, ¿se acuerdan? Que ya los vimos. Cuando el autor es ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de un culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda, también agravan los abusos sexuales ultrajante y con acceso carnal. Acá hay un supuesto que no se agrava en en el abuso sexual simple, pero sí agrava estos dos. ¿Qué es? Cuando el autor sepa que es portador de una enfermedad de transmisión sexual y hubiera existido peligro de contagio. ¿Por qué en los delitos de abuso sexual no se encuentra contemplado esto como agravante? Porque en realidad en el abuso sexual con acceso carnal no tenemos introducción de ningún elemento en el cuerpo. Y sí, en el abuso sexual gravemente ultrajante está contemplado porque puede haber, por ejemplo, en un frotamiento en los genitales externos, una eyaculación. Entonces puede haber posibilidad de que se transmita una enfermedad de transmisión sexual justamente de carácter grave, como puede ser sífilis. Hemos tenido muchos casos, lamentablemente, de niños con sífilis. Aunque no es, según nuestra médica, no es exclusivamente transmisible la sífilis a través de un contacto sexual. Puede ser por otras vías,
¿sí? Como por ejemplo una persona que se higienizó mal las manos, que sea portadora de una de estas enfermedades, o puntualmente de la sífilis, y le dé el chupete o agarra y limpia la mano con el chupete de un bebé y se lo puede transmitir por esa vía. Cuando el hecho es cometido por 2 o más personas o con armas, al igual que el abuso sexual simple, y cuando el autor pertenezca a la fuerza de seguridad, siempre en ocasión de sus funciones, y también se agravan estas dos figuras cuando la víctima es menor de 18 años y conviviente con el autor. En realidad lo que agrava la conducta es el aprovechamiento de la circunstancia por parte del autor. Bueno, voy a volver a dar vuelta a la cámara. Acá estoy de nuevo. Ahí está. Y ahora voy a poner los mensajes. Activar comentarios. Bueno, no sé si alguno me quiere hacer algún comentario. Se escucha muy bien. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Porque les dejé tiempo para las preguntas, ¿eh? Gracias, Pablo. A ver. Gracias. Gracias por los comentarios. Sí, literatura tenemos, te digo por autores, D'Alessio, Bonpadre, Javier de Luca. El libro de Javier de Luca igual está agotado. ¿Podrías repetir tu correo? Sí, Alejandra Capot, C-A-P-O-T se escribe en apellido, @derecho.uva.ar.